Bienvenido. Mi casa está llena de muñecas embrujadas. Son mi posesión más valiosa. La envidia de mis colegas coleccionistas. Llevo 25 años recolectándolas en tiendas de antigüedades, bazares, ventas de garage, tianguis e incluso más recientemente por internet. Mi afición a los viajes me ha permitido adquirirlas en distintas partes del mundo. Por eso mi colección es tan valiosa. A todas las precede la leyenda de estar poseídas. Todas tienen una historia siniestra detrás. Instituciones privadas y gubernamentales me han hecho ofertas para crear un museo con ellas, pero a mí me gusta tenerlas cerca. Dinero no me hace falta, tampoco es que me hagan compañía. Como todo coleccionista, siento que esos objetos me pertenecen. Más de algún pariente o amigo supersticioso me ha preguntado si me dan miedo. Siempre respondo que en realidad el fantasma que las ronda a ellas soy yo. Como habrá podido adivinar el lector, no creo en supercherías. Nunca mis preciados objetos han hecho algo extraño o digno de llamar la atención. Creo que el poder de las leyendas se encuentra en nuestra psique, una fuerza que les otorga a la gente, y si uno es suficientemente listo para entenderlo, se puede beneficiar de ello. Mi colección me ha hecho famoso en el mundo entero. Han realizado reportajes sobre mí, me han hecho entrevistas y he salido muchas veces en televisión. Momentos en los que aprovecho para regodearme en los detalles de cada muñeca. Nunca compré una que no tuviera una historia comprobable detrás. Para eso están los certificados de compra, los archivos y las hemerotecas. Todo lo tengo perfectamente documentado en mis expedientes. Un coleccionista es muy parecido a un detective, y si escribo todo esto es porque hoy en la mañana vino uno a buscarme. Se apellida Lugo. Tenía un paquete para mí. Alguien lo contactó a través de su agencia y le pidió que me lo entregara. Todas las muñecas que he adquirido les he encontrado yo como un hábil cazador que rastrea a su presa. Pero esta es la primera ocasión que una muñeca viene a mí sin que yo haya estado tras sus huellas. En el paquete que me entregó el detective venía la más enigmática de todas las que he tenido. Su nombre es Greta. Expediente número 13. Nombre Carlota. País Alemania. Fabricante Nikolaus Otto. Año 1924. Coppelsford era el reino de las muñecas. Muchas familias de la zona vivían de su fabricación. En las casas se hacían las partes del cuerpo. Solamente las cabezas, el elemento principal, se producían en las fábricas. La demanda era tal que se llegaba a fabricar 1000 muñecas al día. Los supervisores iban de hogar en hogar presionando a los empleados para que contemplaran a tiempo sus entregas. A los 3 retrasos perdían el trabajo. Ese fue el destino de Nicolás Otto, viudo y padre de 5 hijas. No pudo seguir el ritmo exigido por sus supervisores y se quedó sin empleo. La comida pronto comenzó a escasear. Sus hijas no paraban de llorar. Para calmarlas, Nicolás se puso a fabricar las partes de 5 muñecas. Sin embargo, no podía terminarlas, porque las cabezas solo se podían conseguir en las fábricas, y no tenía dinero para comprarlas. Un día, los llantos cesaron. Extrañados, los vecinos tocaron a la puerta de la familia Otto, pero nadie abrió. Decidieron forzar la chapa. Dentro encontraron un charco de sangre y a un exultante Nicolás. Había logrado terminar las muñecas. Dijo, entre carcajadas histéricas: ya ninguna llora. Antes de que se lo llevaran, Nicolás le dio a cada muñeca el nombre de una de sus hijas. Carlota es la única que se preserva hasta nuestros días. Greta es calva, viste camisón blanco y tiene mirada triste. No trae ningún documento, por lo que es difícil precisar su antigüedad. Pero no parece tener más de 30 años. ¿Quién me la hizo llegar? ¿Qué pretende con este absurdo mensaje? No creo que se trate de una broma, y si lo es, resulta inocua. Por supuesto, interrogué exhaustivamente a Lugo, y en honor a la verdad, se veía tan extrañado como yo.
Me aseguró que se trató de una llamada anónima. El pago ya estaba depositado en su cuenta. La voz, el detective no supo si era hombre o mujer, le señaló que ese mismo día le llegaría un paquete, que debía rastrear al destinatario, Daniel Moncada, coleccionista de muñecas, y eso fue exactamente lo que hizo. Antes de que se marchara, decidí contraatacar. Le ofrecí el doble si me ayudaba a descubrir quién le había llamado. Lugo aceptó. Dijo que me llamaría en cuanto tuviera noticias. Llevo todo el día metido en mi estudio, sumido en cavilaciones, mientras contemplo a Greta. Hay algo en ella que me resulta familiar. Quizá solo es que me estoy acostumbrando a su presencia. Del cuello le cuelga una cadena y una placa con su nombre. Parece muy grande para su tamaño, como si en realidad hubiera pertenecido a otra muñeca. Los párpados me pesan. El cansancio me vence. Parece que escribiera dormido. Entro en el sueño y es entonces que le escucho hablar. Expediente número 6. Nombre: Tété. País: Francia. Fabricante: Hummel. Año: 1899. Era una costumbre extendida que las niñas exigieran muñecas que se parecieran a ellas. Para satisfacer su demanda, los fabricantes franceses comenzaron a producir las muñecas más realistas del mundo. Se trataba de bebés que reían y lloraban como los de verdad, tanto que a veces los padres no sabían si aquellos ruidos provenían de las bocas de sus hijas o de sus juguetes. En este contexto fue que André y Julie mandaron hacer una muñeca para Tété, su única y adorada hija. El trabajo fue excelente. La pareja pagó sin reparos la suma que el fabricante pidió. La pequeña Tété estaba muy contenta con su réplica. No se separaba de ella en ningún momento. André y Julie también estaban felices. Incluso llegaron a sentir que tenían 2 hijas. Aquel gozo, sin embargo, duró poco. Tété cayó presa de una enfermedad tan repentina y fulminante que sus padres no tuvieron tiempo ni de avisar al médico. En medio de su dolor, decidieron que no iban a perder a su hija. Ocultaron el hecho a familiares y amigos. Solo les hicieron saber que Tété estaba delicada. Cuando alguien cercano iba a visitarlos, veía a la pequeña dormida en su cama o le escuchaban llorar desde la sala. El engaño funcionó durante un tiempo. Para perfeccionarlo, André y Julie le pusieron a la muñeca el cabello de su hija, el cual habían conservado amorosamente dentro de una almohada. Con el paso del tiempo, la gente comenzó a sospechar. La niña nunca mejoraba. Lo más raro era que no crecía. Nadie quiso hacer públicas sus conjeturas, pero familiares y amigos se fueron alejando de aquella extraña pareja y de su aún más extraña hija. Durante muchos años, quienes pasaban por frente de su casa al caer la tarde afirmaban que podían escuchar a Tété llorar y a sus padres consolarla. Me despertó el timbre del teléfono. Tardé en contestar, porque el horror me paralizaba. El reloj de la pared indicaba que solo había dormido unos segundos, suficientes para permitir que aquella voz entrara en mi inconsciente. Cuando me atreví a moverme, fui hasta el teléfono y contesté. Era Lugo. Me dijo que le había pedido a un contacto en la compañía telefónica que rastreara la llamada de su cliente anónimo. Tenía una dirección y se disponía a visitarla. Me preguntó si quería acompañarlo. Tras meditarlo brevemente, le respondí que sí. No me movía tanto la curiosidad como el miedo. Greta estaba sobre el escritorio, con sus ojos de vidrio abiertos y fijos en la nada, con una falsa expresión de conciencia que me incomodó y me obligó a abandonar el estudio. Ahora, mientras espero en el porche de la casa a que el detective venga en su automóvil, me estremezco al recordar las palabras de Greta. Me dijo al oído, cuando me estaba quedando dormido. Su voz era apenas un susurro, el murmullo de hojas secas arrastrándose sobre la tierra. Sueña conmigo. Expediente número 30. Nombre: Hanna. País: Alemania, Suecia. Fabricante: Simon & Halbig. Año: 1909. Las muñecas autómatas se hacían bajo pedido. Los fabricantes de Francia, Inglaterra y Alemania comenzaron a trabajar de cerca con los relojeros suizos, quienes construían los mecanismos que daban vida a los juguetes. Las muñecas caminaban, bailaban o mecían a otros bebés aún más pequeños en sus brazos. Algunas incluso movían los ojos, y hay quienes afirmaban
que esa es la razón por la que hoy en día esos juguetes antiguos dan la impresión de que nos siguen con la mirada. Y si eso provocan en pleno siglo XXI, no es difícil imaginar sus efectos a principios del siglo XX. Así sucedió en la ciudad de Lucerna, lugar cobijado por los Alpes suizos. Heinz Hermann mandó fabricar un regalo especial para el cumpleaños número 21 de su esposa Erika, quien adoraba las muñecas. Ella tenía varias, pero ninguna con un mecanismo interior. El obsequio llegó con anticipación, así que Heinz Hermann decidió esconderlo dentro del armario de la habitación hasta que llegara la fecha. Le echó cerrojo y se quedó con la llave. Para su desgracia, la muñeca tenía un desperfecto. Todos los días a las 7 de la noche, hora que la oscuridad cae sobre Lucerna, se activaba y chocaba contra la puerta del armario durante algunos minutos. Heinz Hermann regresaba hasta las 8 del trabajo, así que no supo del fallo. Pero Erika escuchaba aquellos ruidos y, creyendo que era producto de una incipiente locura, no se atrevió a decirle nada a su marido. Con el paso de los días, su estado de ánimo empeoró. Aquella presencia que pugnaba por salir del armario le destrozaba los nervios. El juguete se activaba en sus distintas modalidades. A veces caminaba, otras zapateaba, otras simplemente reía. «Nunca podré tener hijos», decía Erika, «porque padecerán de la misma enfermedad que yo». Justo un día antes de su cumpleaños, la atormentada Erika se suicidó, lanzándose de cabeza al lago Lucerna. Hoy en día, la muñeca Hannah suele estar muy quieta. Ya no camina, ni baila, pues su mecanismo está dañado de manera irremediable. De vez en cuando, sin embargo, se le puede escuchar reír. El trayecto fue largo y nos llevó a las orillas de la ciudad. En el camino, Lugo me preguntó por qué coleccionaba muñecas embrujadas. Es una pregunta que me han hecho en incontables ocasiones. Antes me divertía creando diferentes versiones. Algunas veces decía que era una antigua tradición familiar. Otras que mis antepasados se habían dedicado a construir muñecas en la época de la colonia. Incluso me aventuraba con la versión paranormal, sobre todo cuando me entrevistaba alguna televisora, afirmando que tenía dotes de médium y que mi misión era liberar a las almas atrapadas en esos juguetes. Pero en ese momento, mientras el paisaje caminaba y se volvía boscoso, haciéndome sentir que me acercaba con los ojos cerrados al vórtice de un secreto, quise decir la verdad. Le dije a Lugo que mis padres habían sido prósperos en los negocios y que por eso me dedicaron poco tiempo. Fui hijo único, me crié entre la indiferencia de la servidumbre. Desde que tenía memoria, coleccionar cosas me dio un lugar en el mundo. No significaba que yo me relacionara afectivamente con los objetos. Los poseía y podría ser tan frío y calculador con ellos como mis padres lo fueron conmigo. Coleccionar muñecas en particular construyó la venganza perfecta. Esos juguetes solían ser como hijos o hermanos para los dueños anteriores, pero yo les devolvía su carácter de objetos. Tenía un valor, un número de expediente, se cotizaban y sus nombres se inscribían en catálogos. Entraban a subastas, yo tenía el poder absoluto, decidía si se iban o se quedaban conmigo. ¿Por qué precisamente embrujadas?, insistió el detective. No tuve que meditarlo. La noche se cerraba sobre nosotros. El viento inclinaba las copas de los árboles hacia adelante, como invitándonos a continuar el camino. Nunca había sido tan honesto en mi vida. Son más caras y por lo tanto mejor negocio. El auto se detuvo frente a una verja. Detrás de ella continuaba un sendero. Al fondo se alzaba una enorme construcción de ladrillo rojo. Pero hay algo más, agregué. No soy supersticioso. Nunca he creído en nada. Comprar esas muñecas fue una inversión más espiritual que monetaria. No entiendo, dijo Lugo. Noté cierto nerviosismo en él, como si nuestra conversación le incomodara. Eso me agradó. Todo relator debe incomodar a su audiencia, si no, corre el riesgo de dejarla indiferente. Fue una especie de rebelión contra lo ordinario de mi vida, como si en el fondo estuviera deseando que algo sobrenatural pasara. ¿Y ha ocurrido? Posiblemente esté sucediendo hoy. Bajamos del coche y era noche cerrada, pero los faros del auto nos permitieron leer la placa colocada en el muro, al lado de la verja. Estábamos en un orfanato abandonado. Expediente número 16. Nombre Ginger. País Estados Unidos. Fabricante Morimura Brothers. Año 1919. Dicen que la muñeca caminó sola dentro del horno. Robert hacía pan todo el día. Su esposa Carol había quedado enferma tras el complicado parto. Su recuperación era lenta.
Cuando la pequeña Emily comenzó a gatear, Robert no tuvo más remedio que sacar del baúl una muñeca vieja y se la dio a su hija para que se entretuviera. La madre se mostró en desacuerdo. Dijo que no era un juguete, era un recuerdo de su infancia. Había pertenecido a una amiga y esa amiga no le gustaba que nadie utilizara su muñeca. Robert no hizo caso, adjudicó los extraños comentarios de su esposa a la enfermedad y dejó a la pequeña Emily jugar. Carol continuó protestando todos los días desde la cama. En una ocasión le explicó a Robert que su amiga murió prematuramente. Ella conservó el juguete, pero jamás lo usó para divertirse. No se puede jugar con las cosas de los muertos, le advirtió a su marido, pero los pedidos y los clientes aguardaban, así que Robert ignoró a su mujer. Una mañana, mientras metía los panes en el horno, escuchó a su hija llorar en el patio. Extrañado, salió a buscarla y no la encontró. Al regresar a la cocina vio una imagen de pesadilla. Emily gateó velozmente hacia el horno y se metió en él. Robert gritó e intentó alcanzarla, pero al asomarse dentro solo vio las llamas. Trajo agua en una cubeta y apagó el fuego, pero fue demasiado tarde. Horas después, un policía que escombraba el horno en busca de los restos de la pequeña Emily encontró también a la muñeca. A la madre no le extrañó que estuviera intacta. Ahora estoy en la sala, sentado en un sillón mientras escribo esto. Lo hago para retrasar el momento de ir a la cama, porque sé que cuando me duerma ella acudirá a mí. Greta continúa donde la dejé antes de salir, en mi estudio, pero en cuanto cierre los ojos me acosará, con esa petición, una súplica y una orden al mismo tiempo. Sueña conmigo. Sueña conmigo. No quiero que eso ocurra. Tras la visita al orfanato abandonado, intuyo que lo que me dirá no es nada agradable. Probablemente las cosas que no sé o que quedaron condenadas en el muro de mi mente. Nunca me ha gustado pensar en mi infancia, y ahora una muñeca embrujada ha venido a abrirme las puertas del pasado. Luego sacó 2 linternas de la cajuela de su auto y me dio una. Después cogió una palanca, forzó el candado que cerraba la verja del orfanato y entramos en la propiedad. Al avanzar por el sendero hacia la construcción de ladrillo rojo, pude sentir que algo se movía a nuestro alrededor. Alumbré el piso y vi que se trataba de bolsas de plástico que arrastraba el viento, pero eso no me tranquilizó. Parecía que tenía vida. Se enredaban en nuestros pies como si quisieran impedir que continuáramos avanzando. Forzamos también la puerta principal, pasamos al vestíbulo. Ahí solo había telarañas, polvo y un pequeño televisor que probablemente perteneció al último velador. Un pasillo nos llevó al patio central. 2 grandes bloques de dormitorios se alzaban a los costados. «Separémonos», sugirió Lugo. Estaba por responderle que ni pensarlo cuando escuchamos que una puerta se azotaba al otro extremo del patio. «Es el viento», le dije, pero no me oyó, porque en ese momento el detective corría hacia allá. Dudé un instante, pero preferí seguirlo que quedarme solo. Al abrir la puerta, nos topamos con unas escaleras que descendían hacia el sótano. Bajamos con cautela, cubriéndonos la nariz. El olor a humedad y a encierro lo impregnaba todo. Encontramos varias galerías de archiveros. Luego comenzó a abrir los cajones. Dentro estaban aún los expedientes de los niños que habían pasado por el orfanato. Yo no estaba interesado en las carpetas. Dirigía el haz de la luz en todas direcciones, esperando descubrir a alguien agazapado en la oscuridad. «Sígueme», pidió Lugo. «Busquemos la letra M». «¿Por qué?», pregunté. «Porque esto se trata de ti. Si hubiera tenido el valor, habría salido en ese momento de ahí, pero estaba engarrotado, confuso. Cada que tenemos miedo, volvemos a ser el niño que busca con desesperación el interruptor de la luz y que no atina a hacer otra cosa que manotear en la oscuridad». El detective encontró la gaveta con la letra M y comenzó a revisar los expedientes. Halló un caso con mi apellido. Se trataba de una mujer, Greta Moncada. «¿La conoces?», preguntó. «No», respondí, y después fui incapaz de pronunciar alguna palabra más, porque a la luz de las linternas vi su fecha de nacimiento. Había nacido el mismo año y el mismo día que yo. Expediente número 3. Nombre: Margaret. País: Inglaterra. Fabricante: Lord Shirley. Año: 1860. Lord Shirley
Dilapidó parte de su fortuna en un pasatiempo favorito, la búsqueda de la muñeca perfecta. Fabricó decenas con sus propias manos en los talleres de su mansión durante jornadas que duraban hasta la madrugada. Las hacía de tamaño real. Cuando consideraba que estaban listas, las colocaba en su jardín. Con el tiempo su fama creció, y en todos los rincones del país se supo de su extraordinario trabajo. Sin embargo, nadie podía descubrir el secreto tras esas muñecas formidables. Los rumores, como suele suceder con los personajes notables y envidiados, comenzaron a esparcirse. Se decía que Lord Shirley realizaba banquetes que terminaban con un singular reto. En el jardín aguardaba a su hija, Margaret, disfrazada. Quien lograra distinguirla entre todas las muñecas se llevaría como premio el secreto de su magia, pero todo aquel que fallara recibiría un temible castigo. Sería transformado por el propio Lord en uno de sus famosos juguetes. Como nadie conseguía ganar el reto, los rumores empeoraron. Margaret era una muñeca más, pero esas eran habladurías de la gente. Lo único cierto fue que a lo largo de los años, el jardín de la mansión Shirley continuó llenándose con cada vez más impresionantes y realistas muñecas. Escuchamos más ruidos, provenientes de la planta superior, y decidimos ir a investigar. Por un momento me sentí aliviado de abandonar el sótano del orfanato. Al salir al patio, revisamos una luz encendida en el último piso del bloque de dormitorios, que estaba frente a nosotros. Este lugar aún cuenta con todos los servicios, dijo Lugo. Hay luz. La llamada telefónica a mi despacho se hizo desde aquí. No dudo que también tenga agua. ¿De verdad quieres subir?, pregunté. Quería irme, aunque por otro lado la perspectiva de regresar a casa no era reconfortante. Ahí me aguardaba Greta y su deseo de que soñara con ella. Por supuesto, dijo Lugo. Aquí no corremos peligro. ¿No te has dado cuenta de que alguien quiere que descubras todo esto? Nadie nos matará. No hasta que hayamos averiguado todo. ¡Qué alivio! Subimos las escaleras del bloque de dormitorios. Continuamos utilizando las linternas porque los interruptores que presionamos en el camino no encendieron ninguna luz. El servicio solo está conectado allá arriba, dijo el detective. Caminamos despacio. Había basura acumulada en los rellanos y las cucarachas se movían en completa libertad. Procuré no pisar ninguna, nada más escalofriante que el crujido de un insecto en la oscuridad. Llegamos al último piso. Al fondo se veía una puerta abierta y la habitación iluminada. Una invitación a entrar. A esas alturas, ni yo pude rehusarla. Avanzamos mientras Lugo pronunciaba una frase típica de aquellas situaciones, pero no por ello menos inquietante. ¿Hay alguien ahí? Nadie contestó. Solo se escuchaba el eco de nuestros pasos. Entonces comprendí. El peor de los miedos anida en las preguntas sin respuesta. Entramos en la habitación. Había un camastro, una pequeña mesa con sobras de comida, un teléfono en el piso. La pared estaba llena de fotografías, recortes, documentos. Una de esas imágenes bastó para que yo recordara y se derrumbara la muralla que durante años me mantuvo a salvo de mi pasado. Unos gemelos, niño y niña, posaban fuera del orfanato junto a sus nuevos padres. Ella abrazaba una muñeca, él sonreía. Había alegría y esperanza en sus rostros. Creían que iban a estar juntos siempre. Expediente sin numeración. Nombre: Greta. País: desconocido. Fabricante: desconocido. Año: desconocido. Había unos gemelos huérfanos que vivían en un orfanato. Eran muy unidos y se prometieron que jamás se separarían, que solo irían a una casa si los admitían a los dos. Esa oportunidad llegó. Fueron adoptados por una pareja rica y astuta en los negocios. Al principio, los hermanos estuvieron contentos en su nuevo hogar, pero esa felicidad duró poco. Los padres trabajaban demasiado. El dinero era su prioridad. Pronto se dieron cuenta que no querían a los dos niños. Solo necesitaban uno. El otro tendría que regresar al orfanato. Cuando le comunicaron su decisión a los pequeños, la niña dijo que eso era imposible. Ella y su hermano tenían un pacto y saldrían juntos de esa casa. Inesperadamente, el niño cambió de opinión. Las comodidades vividas en ese lapso hicieron que se rompiera la promesa y prefirió quedarse. La hermana partió con lágrimas en los ojos, el corazón lleno de odio
volvió al orfanato y jamás salió de ahí. Cuando creció, obtuvo trabajo limpiando los cuartos. Con el tiempo, se volvió conserje del lugar. Un día, el orfanato cerró. Sin embargo, ella se quedó. Ahí moriría, pero antes quiso darle un último regalo a su hermano, la muñeca que la había acompañado todo ese tiempo. Su gemelo coleccionaba muñecas. Ella lo sabía, pero ninguna como esta. Le colgó su propia cadena en el cuello. Antes de meterla en la caja, le susurró al oído: «Sueña conmigo». Desde entonces, ella acude todas las noches a visitar a su hermano, y aunque a aquel no le gusta, ahora son inseparables. Sueña conmigo. Bernardo Esquinca.